Malaquías fue el último profeta del Antiguo Testamento, una voz poderosa en medio del silencio espiritual de Judá. Viviendo en un periodo de reconstrucción tras el exilio babilónico, surgió como mensajero de Dios en una época de apatía y corrupción. Su nombre, que significa mi mensajero, lleva el peso de su misión: llamar al pueblo a volver a la alianza con el Señor, enfrentando la injusticia, la infidelidad y el abandono en el culto. Suscríbete al canal para ver más historias bíblicas emocionantes y activa la campana de notificaciones para no perderte ningún video. Nadie sabe con seguridad cuándo nació Malaquías, pero muchos creían que fue durante una noche tranquila en las colinas de Judá, cuando las estrellas brillaban como si vigilaran la tierra en reconstrucción. El pueblo regresó del exilio babilónico, trayendo consigo no solo el recuerdo del amargo sufrimiento, sino también la esperanza de restaurar lo destruido. El templo comenzó a levantarse nuevamente. Sus piedras aún olían al polvo del esfuerzo humano, mezclado con el deseo de reconectarse con Dios. Malaquías vino al mundo en un momento de luchas, pero también de promesas. Su pueblo era pequeño y no tenía nada de especial a primera vista. Aún así, vibró con la determinación de hombres y mujeres que, aún con poco, buscaron reconstruir su vida y, sobre todo, su fe. Dicen que sus padres eran gente sencilla, trabajadores, que le transmitieron las historias de Moisés, Elías y las grandes gestas del Señor que marcaron el pasado de Israel. Desde pequeño, Malaquías parecía diferente. Era un chico tranquilo, pero su mirada tenía una intensidad difícil de describir. Le gustaba escuchar a los ancianos, especialmente cuando hablaban de las promesas que Dios hizo a su pueblo. Mientras otros niños jugaban, a él se le veía a menudo caminando por el campo, pensativo, como si ya estuviera intentando comprender algo más grande. Con el paso de los años, Malaquías empezó a comprender más el peso de su propio nombre. Una vez, su padre, mientras afilaba una vieja herramienta a la luz del atardecer, le dijo con orgullo el significado: «Tú eres nuestro mensajero, Malaquías. Dios tiene planes para ti, aunque aún no sepamos cuáles». El niño, con los ojos brillando de curiosidad, trató de absorber aquellas palabras, aún sin comprender del todo lo que significaban. En aquella época, los nombres en Israel no se elegían al azar. Llevaban historias, destinos y a veces un propósito que aún estaba por llegar. «Mi mensajero». El sonido de esas palabras pareció vibrar en el corazón del niño. Los escuchaba en susurros en las conversaciones de los mayores, en el viento que soplaba en los campos y a menudo en sus propios sueños. No pasó mucho tiempo antes de que se diera cuenta de que las personas que lo rodeaban esperaban algo de él, aunque nadie lo dijera abiertamente. Era diferente, pero no de una manera que llamara inmediatamente tu atención. Su diferencia estaba en los momentos de silencio, cuando escuchaba las palabras de los escribas o contemplaba, de lejos, los sacrificios en el templo restaurado. Algo dentro de él ardía de una manera peculiar, como si ya llevara un mensaje antes de saber cuál sería. Y a medida que creció, el mundo que lo rodeaba también cambió. Los días estuvieron marcados por las dudas y una espiritualidad frágil, como una cuerda a punto de romperse. El nombre Malaquías era como una promesa que debía cumplirse, pero ¿qué haría con ese peso? El joven sintió que algo estaba por llegar, algo que cambiaría no solo su vida, sino la de todos los que lo rodeaban. Judá todavía se estaba levantando lentamente de sus ruinas. Las piedras del templo brillaban al sol, pero algo en la gente parecía más pesado que nunca. La reconstrucción física estaba completa, pero la reconstrucción espiritual parecía haberse quedado en el camino. Malaquías, ahora un hombre joven, vio esto con ojos penetrantes. Caminó por mercados, donde los comerciantes discutían sobre medidas injustas, o pasó por casas, donde los vecinos susurraban sobre deudas impagas.
La injusticia parecía crecer como la mala hierba en los campos de trigo. El templo, reconstruido con tanto esfuerzo, debería ser el corazón palpitante de la nación. Pero lo que vio Malaquías fueron sacerdotes desatentos, sacrificios que apenas seguían las instrucciones de la ley y un pueblo indiferente al pacto con Dios. Las promesas de bendiciones y prosperidad parecían lejanas, mientras murmullos de duda resonaban entre la gente. Dios todavía se preocupa por nosotros, decían algunos, casi como un desafío, otros en susurros llenos de miedo. Malaquías no podía explicarlo, pero sentía algo diferente estos días. Era como si cada mirada desviada, cada sacrificio imperfecto y cada mentira fuera una chispa en un fuego que crecía dentro de él. Recordó las historias antiguas, cómo Dios llamó a los profetas para corregir el rumbo del pueblo. ¿Será él el siguiente? No era una idea que le trajera consuelo, era más bien una responsabilidad que pesaba cada vez más sobre sus hombros. Las mañanas en Judá siempre estaban marcadas por el llamado de los comerciantes y el sonido de pasos apresurados en el mercado. Pero para Malaquías, estos ruidos comenzaron a parecer distantes. Algo en su alma lo llamó a un lugar más tranquilo. A menudo subía a las colinas que rodeaban su aldea, lejos del ruido, para orar y buscar respuestas que parecían eludirlo cada vez que intentaba comprenderlas. Allí, bajo el vasto cielo, sintió la presencia de algo más grande, algo que parecía susurrar entre el viento y las hojas. Fue en uno de esos momentos que todo cambió. Malaquías no supo explicar exactamente lo que sintió. Fue como si las palabras no fueran suficientes para describir la intensidad de ese momento. Su mente, por un breve momento, se vio inundada por una claridad que nunca antes había experimentado. No escuchó una voz como si fuera una persona a su lado, pero las palabras llegaron, claras, como grabadas en su corazón. Tú serás el mensajero, Malaquías. Ve y habla. El joven se quedó allí, con la mirada fija en el horizonte y el corazón acelerado. Sabía que la vida tal como la conocía nunca volvería a ser la misma. La responsabilidad que antes parecía una carga, ahora ardía como una llama brillante dentro de él. Dios había hablado. No hubo más dudas. Cuando bajó de la colina, sintió que los ojos de las personas eran diferentes. Tal vez no fuera nada, tal vez fuera solo su propia percepción, pero ahora sentía como si llevara algo que la gente aún no podía ver. Malaquías sabía que necesitaba preparar al pueblo, pero ¿cómo empezar? El templo, los sacerdotes, el pueblo, todo parecía fuera de lugar. Necesitaba coraje, y más que eso, necesitaba sabiduría para entender lo que Dios quería decirle a su pueblo. El silencio del templo era casi ensordecedor para cualquiera que tuviera oídos para oír más allá del sonido de los pasos que resonaban en las piedras. Malaquías entró al patio central y observó a los sacerdotes desde lejos. Se movían con una rutina que parecía más mecánica que sagrada. Sus ropas, que debían simbolizar la pureza, parecían gastadas al igual que el celo con el que desempeñaban sus servicios. Malaquías notó algo que hizo que su corazón se hundiera. Trajeron un cordero cojo para el sacrificio. Fue un insulto a la ley, pero nadie pareció darse cuenta. O, peor aún, a nadie parecía importarle. No supo cuánto tiempo permaneció allí, parado, observando cada gesto que parecía decir más sobre la apatía que se había apoderado de los corazones de los líderes espirituales del pueblo. Cuando finalmente encontró el coraje, caminó hacia el altar y trató de acercarse a uno de los sacerdotes. Pero antes de que pudiera decir algo, fue interrumpido por un gesto de impaciencia. «Vuelve más tarde, jovencito, estamos ocupados», le dijeron, sin siquiera mirarlo a los ojos. Malaquías se alejó, pero no se dio por vencido. Sabía que Dios lo había enviado para señalar el error, para recordarles a estos hombres el compromiso que habían asumido con el pacto sagrado.
Pero ¿cómo podría ser escuchado si incluso los responsables de enseñar la ley parecían ciegos a la verdad? Tendría que encontrar una manera de hablar, incluso si su voz fuera ignorada. Al salir del templo, escuchó susurros entre los sirvientes, murmullos sobre sacrificios rechazados, ofrendas fallidas e incluso la malversación de objetos sagrados para beneficio personal. La indignación creció en su interior, pero sabía que su mensaje no podía limitarse a aquellos sacerdotes. Los pasos de Malaquías resonaron por las calles de piedra cuando regresaba del templo, pero su mente estaba muy lejos. Se preguntó cómo había llegado el pueblo a ese estado de indiferencia. No fueron solo los sacerdotes quienes no honraron a Dios. Era como si la apatía lo hubiera infectado todo, desde las familias hasta los comerciantes en los mercados. El pacto que Israel había renovado con tanto fervor después del exilio parecía ahora una pálida sombra. Al pasar por una esquina, Malaquías escuchó dos voces alzadas en una discusión. Un comerciante, enfurecido, acusó a un cliente de pagar con pesos falsos. El cliente, a su vez, señaló la balanza manipulada por el vendedor. Ambos gritaron, pero ninguno parecía tener razón. Malaquías se detuvo, observando esa escena. Era un retrato perfecto de todo lo que estaba mal. La deshonestidad estaba presente en ambos lados, y el respeto a las leyes divinas se había cambiado por la codicia. Mientras seguía caminando, se encontró con una mujer sentada al costado del camino, llorando suavemente. Llevaba un pequeño bolso con monedas, probablemente no suficientes para comprar lo que necesitaba. Malaquías sintió un gran peso en el corazón al imaginar cuántas veces esa misma mujer había sido explotada por aquellos que se suponía que debían ayudarla. Sin embargo, lo peor aún estaba por llegar. Cuando llegó a una plaza, encontró a un grupo de jóvenes burlándose abiertamente de las tradiciones de sus padres. Bromeaban sobre los sacrificios y se reían de las promesas de bendición. «Ya nada de esto importa», dijo uno. «Si a Dios realmente le importara, ya nos habría bendecido». Malaquías sintió un nudo en la garganta. Aquellas palabras tan llenas de desesperación e irreverencia fueron un reflejo de la profunda desconexión entre el pueblo y el Señor. Las noches parecieron más largas desde que Malaquías decidió que ya no podía permanecer en silencio. Se retiró al pequeño espacio donde vivía, sentado en un rincón, con los ojos fijos en una lámpara parpadeante. Cada sombra proyectada en la pared parecía contar la historia de un pueblo que se había alejado de la luz. Sabía que Dios lo estaba llamando a ser esa luz, pero ¿cómo? Tus palabras tendrían suficiente peso. Fue una de estas noches, mientras oraba, que le vino la visión. Vio una escala gigantesca suspendida en el cielo. De un lado, el peso casi aplastante de la injusticia, la mentira y la indiferencia. Por el otro, un pequeño y frágil montón de verdad y obediencia. Y entonces, un fuego comenzó a elevarse desde la base de la balanza, consumiendo el lado más pesado. No fue una destrucción sin propósito, sino una purificación. Cuando Malaquí abrió los ojos, su corazón estaba más firme. Sabía que necesitaba anunciar no solo el error, sino también el juicio venidero. Durante los días siguientes, empezó a caminar por las calles con más determinación. Pero dondequiera que iba, lo seguían signos de corrupción. Un hombre con la ropa desgarrada por deudas injustas, niños hambrientos, ignorados por quienes pasan con cestas llenas de comida. Incluso en el templo, donde se suponía que debía comenzar la justicia, el olor de sacrificios inaceptables parecía llenar el aire. Sabía que no sería fácil. La gente estaba acostumbrada a vivir como si Dios estuviera distante, como si sus promesas fueran solo historias de un pasado olvidado. Pero Malaquías también sabía que Dios estaba a punto de revelarse en formas que nadie podría ignorar. La pregunta era, ¿estarían preparados para lo que vendría?
Malaquías estaba parado a la puerta del templo. Las primeras luces del alba colorearon el cielo, pero apenas notó el amanecer. El peso de su misión era casi abrumador. Sabía que ese día sería decisivo. Tenía que hablar, tenía que recordar a los sacerdotes el pacto que sus antepasados habían hecho con Dios. Pacto que comenzó con Leví, el primero en dirigir los servicios sagrados con temor y reverencia. Con paso firme entró Malaquías. El templo guardó silencio, pero no por reverencia. Fue un silencio de apatía. Algunos sacerdotes caminaban lentamente, como si el servicio fuera una tarea más. Otros murmuraban entre ellos, preocupados por asuntos triviales. Malachi observó, sintiendo que el fervor crecía en su corazón. Caminó hasta el altar y esperó hasta que ojos curiosos comenzaron a volverse hacia él. ¿Recuerdas la alianza con Leví? Su voz resonó, firme, pero llena de dolor. Algunos se detuvieron, confundidos, mientras que otros fingieron no oír. Continuó. Leví caminó con Dios en integridad, honró al Señor con sus palabras y su vida. Pero tú profanas el altar con sacrificios contaminados y palabras vacías. ¿Dónde está el temor que pertenece al nombre de Dios? Los murmullos se hicieron más fuertes, pero Malachi no retrocedió. Habló de la corrupción que plagaba incluso los rituales más sagrados, como si fueran simplemente tradiciones sin sentido. Señaló los errores, pero también recordó el propósito de la alianza: llevar vida y paz al pueblo. No era demasiado tarde para regresar, pero necesitarían abrir los ojos y el corazón. Mientras Malaquías observaba las expresiones a su alrededor, se dio cuenta de que su mensaje debía ir más allá de los sacerdotes. Tendría que dirigirse a todos. El sonido del mercado se hizo más fuerte a medida que Malaquías cruzaba las calles abarrotadas. El olor a especias se mezclaba con el ruido de discusiones, negociaciones y risas. Pero, en medio de esa agitación, sintió un profundo vacío. La gente seguía con su vida como si no pasara nada, como si los errores que cometían cada día fueran tan comunes como el aire que respiraban. Fue allí, en medio de ese caos, donde Malaquías supo que su siguiente mensaje debía ser escuchado. Se subió a una roca, llamando la atención. Algunos se detuvieron, curiosos, mientras otros lanzaban miradas sospechosas. «¡Escucha!», gritó. «Dios enviará un mensajero para preparar el camino. Él vendrá ante el Señor, como fuego purificador, como jabón que lava las manchas más profundas». Las palabras resonaron en el mercado, llenas de una urgencia que hizo que incluso las personas más distraídas se detuvieran por un momento. Malaquías continuó hablando del mensajero que abriría el camino a algo más grande, algo que el pueblo no entendía del todo. Describió el fuego que refinaría no solo el oro y la plata, sino también los corazones mismos. ¿Quién podrá soportar el día de tu venida?, preguntó, y el silencio que siguió fue más fuerte que cualquier respuesta. La gente empezó a susurrar, intentando entender. ¿Podría ser este mensajero alguien que ya vivía entre ellos? Malaquías sabía que lo que decía sonaba como un acertijo, pero también sabía que era necesario. Su voz necesitaba hacer eco en sus mentes y corazones, preparándolos para algo mucho más grande. Mientras la gente se dispersaba, muchos todavía murmurando sobre sus palabras, Malaquías sintió que el peso aumentaba. Sabía que había más que decir, más que revelar. El sol de la justicia aún no había brillado. Las noches en Judá parecían más frías, pero Malaquías no sentía el frío. Caminó por las calles vacías. Sus pensamientos giraban como el viento a su alrededor. Había algo más que necesitaba decir, algo que no podía esperar. En las visiones que Dios le dio, vio aparecer una luz en el horizonte, un resplandor poderoso que expulsó toda oscuridad. Esta luz no era solo una señal, era una promesa, el sol de justicia.
A la mañana siguiente, Malaquías subió a una colina cercana donde muchos podían verlo y oírlo. La gente comenzó a reunirse, atraída por la fuerza de sus palabras y la autoridad que ahora emanaba de su voz. Levantó las manos pidiendo silencio y comenzó a hablar. «El día está llegando», anunció, «un día como ningún otro, en el que los justos serán sanados por el sol de justicia, pero los malvados serán como paja consumida por el fuego». El murmullo creció entre quienes lo escuchaban. Algunos miraban al cielo como si esperaran que el sol apareciera inmediatamente. Otros fruncieron el ceño, sin saber qué significaba eso. Pero Malaquías no se detuvo. Describió un futuro donde aquellos que temían el nombre del Señor saltarían como becerros liberados, libres de sus cadenas y llenos de alegría. Fue una imagen que hizo sonreír a muchos, pero también puso la piel de gallina a quienes sabían que no estaban preparados. «Recuerden», exclamó, «el Señor cumple sus promesas, pero ¿quién de vosotros está preparado para ese día?». Su voz resonó en todo el valle mientras observaba los rostros confundidos y en algunos casos asustados. Malaquías miró al horizonte, donde el sol comenzaba a desaparecer detrás de los cerros. Era como si el cielo anunciara lo que sentía en su corazón. Un momento de transición, un espacio entre lo que era y lo que estaba por venir. Sabía que se le estaba acabando el tiempo, pero su voz aún necesitaba hacer eco por última vez. Reuniendo nuevamente a la gente, habló con más intensidad que nunca. «Recordad la ley de Moisés», dijo, con su voz firme cortando el viento que pasaba por el valle. «Acordaos de los mandamientos que el Señor dio en Horeb a todo Israel». Sus palabras fueron a la vez una advertencia y una súplica. Sabía que el pueblo, cada vez más alejado de Dios, necesitaba un ancla, algo que lo mantuviera firme mientras esperaba que las promesas se cumplieran. Pero Malaquías no se detuvo ahí. Anunció que algo grande estaba por suceder. «Enviaré al profeta Elías antes de que venga el día del Señor, grande y terrible», proclamó. Un murmullo recorrió la multitud. «Elías, el que había desafiado a los reyes y había hecho descender fuego del cielo, ¿cómo sería posible?». Malaquí miró los rostros frente a él. Había esperanza en los ojos de algunos, pero escepticismo en muchos otros. «Este profeta vendrá a restaurar», continuó, «para hacer que los padres vuelvan a sus hijos y los hijos a sus padres, porque si esto no sucede, la tierra será maldita». El silencio que siguió fue denso, como si cada persona sintiera el peso de la elección que tenía ante sí. Malaquías sabía que estas eran sus últimas palabras al pueblo, pero la historia que ayudó a escribir aún no estaba completa. El mensajero abandonaba el lugar, pero el cumplimiento de la promesa se acercaba. Los días que siguieron al último mensaje de Malaquías estuvieron envueltos en un extraño silencio. Era como si el peso de sus palabras flotara sobre el pueblo, resonando en cada rincón de Judá. Algunos se reunieron en pequeños grupos, discutiendo lo que quería decir con la venida de Elías. Otros evitaban incluso mencionar su nombre, como si el simple hecho de recordar sacara a relucir el miedo al juicio. Malaquías, a su vez, ya no buscaba a las multitudes. Sabía que había hecho lo que Dios le había llamado a hacer. En sus paseos solitarios, observaba familias a las puertas de sus casas, comerciantes en el mercado, sacerdotes en el templo. Sabía que el mensaje ahora dependía de cómo decidieran responder. Aún así, en su corazón sentía que la mayoría de la gente no estaba preparada. Con el paso del tiempo, los recuerdos de Malachi comenzaron a convertirse en susurros de leyenda. Algunos decían que había subido a las montañas, desapareciendo como muchos profetas antes que él. Otros creían que todavía estaba entre el pueblo, observando, esperando el cumplimiento de sus palabras, pero nadie lo sabía con seguridad.
Lo que sí era innegable, sin embargo, era que el vacío dejado por su voz marcaba el inicio de una larga y silenciosa espera. Durante más de 400 años, el cielo permanecería en silencio. Las promesas de Dios parecían lejanas y los corazones del pueblo oscilaban entre la esperanza y la duda. Y sin embargo, Malaquías sabía que el plan de Dios nunca fallaba. El mensajero que había anunciado, el que abriría el camino, llegaría pronto. El silencio que siguió a la partida de Malaquí fue más que la ausencia de su voz. Fue un tiempo de espera, un espacio donde las palabras del profeta resonaron en los corazones de todos los que aún buscaban la verdad. Durante 4 siglos, Judá vivió a la sombra de sus advertencias y promesas. El sol de justicia, el mensajero, la purificación, cada una de estas imágenes permaneció viva, incluso cuando parecía que Dios estaba lejos. Malaquías nos dejó algo que va más allá de sus palabras. Nos mostró el peso de la fidelidad en tiempos de duda. Enfrentó la apatía, la corrupción y el desánimo con una valentía que solo puede surgir de una fe inquebrantable. No era poderoso como los reyes, ni carismático como los guerreros, pero su fuerza residía en la verdad que llevaba. Malaquías nos enseñó que la voz de Dios puede encontrar espacio en cualquier corazón dispuesto, incluso cuando el mundo que nos rodea parece haber perdido el rumbo. Su mensaje también nos recuerda que cada elección importa. Llamó a la alianza con Dios, al respeto por lo sagrado y a la práctica de la justicia. Las lecciones de Malaquías resuenan hoy en nuestras vidas. Estamos llamados a reflexionar sobre lo que ofrecemos al Señor. ¿Son puros nuestros sacrificios? ¿Es sincera nuestra adoración? ¿Somos luz en medio de la oscuridad? Pero sobre todo, Malaquías nos enseñó acerca de la esperanza. Allanó el camino para algo más grande, algo que transformaría el mundo para siempre. Señaló un futuro en el que Dios restauraría todo. Y cuando finalmente se rompió el silencio, siglos después, fue con el grito de un mensajero en el desierto, tal como lo había anunciado Malaquías. La historia de Dios nunca se detiene, y Malaquías nos recuerda que incluso en los tiempos más oscuros, Él todavía está escribiendo el siguiente capítulo. Si te gustó la historia de Malaquías y quieres seguir siguiendo otras historias de fe y superación, no olvides darle me gusta a este video y compartirlo con tus seres queridos. Y por supuesto, suscríbete al canal para no perderte ningún contenido nuevo. Juntos, exploremos lecciones más poderosas de la Biblia.